Amigos y hermanos, qué bueno saludarles. Le damos la bienvenida a este programa de OLAM 7 que se está transmitiendo desde San Pedro Sula en el norte de Honduras. Qué bueno es que Dios nos ha provisto este tiempo maravilloso, especial, para poder estudiar su palabra y para poder presentarme ante ustedes. Es un privilegio poder saludarles, aunque no los conozco, pero hay muchas personas que están viendo este programa y que todos, el primero es su servidor, nos vemos bendecidos por la impartición de la palabra de nuestro Dios, porque Él nos enseña a través de la misma, a través de este mundo de conocimiento que está aquí. Es un caudal enorme que hay ahí y que día a día nosotros vamos aprendiendo y creciendo espiritualmente, a manera que nos involucramos en el estudio diario, exhaustivo de las Sagradas Escrituras. Desde luego, siempre invitándoles para que se unan más y más personas a poder estudiar la palabra de Dios a través de los enlaces que va a poder usted ver en la pantalla, al pie de la pantalla, la página web olam7.tv y desde luego su canal YouTube OLAM 7 HD Honduras, desde los cuales se transmite las 24 horas al mundo entero esta señal donde se está predicando a toda nación, tribu, lengua y pueblo este evangelio, este bendito evangelio que Dios ha depositado sobre su iglesia, para pregonarlo, para anunciarle al mundo que Cristo Jesús muy pronto va a regresar a la tierra en gloria y majestad. Muy pronto tendremos esta oportunidad de verle a Él cara a cara en el reino de los cielos. Es una esperanza, es un anhelo en medio de este mundo de caos, de maldad, de muerte, de enfermedades, de violencia. Anhelamos cambiar totalmente este ambiente de tristeza. La Biblia dice que ya no habrá más dolor, más lágrimas, que Él va a enjugar todas esas lágrimas que se derraman por dolor, por tristeza, y que podremos estar allá por los siglos de los siglos para siempre con Cristo Jesús. Qué hermoso va a ser ese día. Todos lo anhelamos, todos añoramos estar con Él allá por toda la eternidad. Les invito para que oremos, para que Dios nos dirija en el estudio de su palabra. Oremos. Amantísimo Dios, que tú moras en las alturas de los cielos. Señor, gracias. Gracias por este momento que nos regalas. Gracias, Señor, porque tuya es la gloria, tuya es la honra y todo conocimiento. Gracias porque hasta este momento tu brazo poderoso nos ha sostenido, nos ha guardado y nos mantiene con bien, nos mantiene tranquilos, confiando en que nuestra vida está anclada en la roca que es Cristo Jesús. A pesar de las tempestades que vengan, que tu Espíritu de Dios, tu Espíritu Santo nos fortalezca día con día, que podamos nosotros perseverar hasta el fin para poder encontrarnos en el reino de los cielos. Bendice este estudio, Señor. Bendícelo de manera especial. Bendice las personas que van a escucharlo. Bendice a tu siervo y utilízame para honra y gloria tuya, que podamos escuchar palabra de Jehová. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con el estudio en esta oportunidad, siguiendo con el tema, lo que hemos estado estudiando, lo que tiene que ver con los capítulos 24, 25 de Mateo, siguiendo un poco más en el sermón profético de Jesús. Hemos hablado, usted puede ver los temas anteriores en la introducción que se hizo en el sermón de Jesús, con el anuncio de la destrucción de Jerusalén, del templo que los discípulos le estaban mostrando, y luego en el siguiente fuimos también ya avanzando en lo que es la persecución, en lo que es lo que pasó en el preámbulo de la ciudad en el año 70, cuando fue en
el año que fue destruida la misma. Y ahora tenemos que seguir avanzando. Esta ya es la tercera parte de este tema, el del sermón profético, que estamos teniendo con cada uno de ustedes. Y vamos avanzando en lo que dice Mateo 24, versículos 14 y 15. ¿Qué dice Mateo 24, 14 y 15? Dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, 14 y 15. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Y qué dice el versículo 15? Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. El versículo 14 dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. O sea, está diciendo que el evangelio va a ser predicado para testimonio, para testificar, para mostrarle al mundo que a pesar de las presiones, que a pesar de las cantidades de personas que van a estar obedeciendo, adorando la marca de la bestia, a la bestia, recibiendo su marca, va a haber un grupo que va a estar dando testimonio en estos últimos tiempos, que va a estar dando testimonio de una fidelidad íntegra a Dios, de una entrega total a Dios, incondicional, aunque se desplomen los cielos. ¿Y qué va a estar, cuáles van a ser las características de este pueblo? ¿Qué es lo que va a reinar como, qué es lo que va a primar como características principales en este remanente, en este pueblo que va a estar justamente antes de que Cristo venga por segunda vez? Vamos a la Biblia. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Dice 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Cuáles características? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Dice, aquí está la paciencia de los santos. Esta palabra que menciona ahí Apocalipsis es esa palabra de paciencia. No está hablando de paciencia de hacer las cosas despacio. No está hablando nada de eso. Esa palabra griega lo que está queriendo dar a entender es perseverancia, lo mismo que nosotros estábamos leyendo en el tema anterior en Mateo 24. El que persevere, la misma palabra, el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, aquí está la perseverancia, sería mejor traducirlo, de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dios va a tener en este último tiempo un pueblo que le sea fiel a los mandamientos de Dios y que hayan desarrollado la fe de Jesús. Y en el capítulo 12, versículo 17 dice que el pueblo de Dios va a guardar los mandamientos y va a tener el testimonio de Jesucristo. Vamos a ver qué es el testimonio de Jesucristo. Capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 10. Apocalipsis 19, 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo,
fue el ángel que se le presentó a Juan. Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué es el testimonio de Jesús? Es el espíritu de la profecía. Por eso Jesús dijo en Mateo, miren, cuídense, que nadie los engañe. Va a haber falsos maestros, falsos cristos, se van a levantar falsos profetas. Si se van a levantar falsos profetas es porque van a haber unos que son verdaderos. O sea, en este último tiempo, el pueblo de Dios va a guardar los mandamientos de Dios, va a tener la fe de Jesús, pero va a poseer el don de la profecía. Eso es así. Va a tener el don de la profecía. Y algunos piensan que, bueno, pero el don de la profecía, ya no tenemos la Biblia, pues. Sí, pero la Biblia, el diablo no se va a quedar hasta aquí con esto, contrarrestando esto. No, él va más allá. Entonces, como él va más allá, tenemos que estar nosotros sabidos. Tenemos que tener nosotros luz para contrarrestar los grandes engaños del diablo. Cosas que nos alerten, que nos digan cuidado. De eso se trata. Entonces, nosotros tenemos en el espíritu de profecía una luz que nos ayuda a estar preparados para los grandes engaños del diablo. Porque si nosotros leemos Apocalipsis 13:13, y lo vamos a leer, vean lo que describe ahí el apóstol Juan. ¿Qué es lo que hace este poder engañador? Apocalipsis 13:13. También hace grandes señales. ¿Qué es lo que hace este poder? Dice grandes señales. De tal manera que ahora dice, aún hace descender fuego del cielo. Óigame, va a hacer descender fuego del cielo, dice, a la tierra delante de los hombres. O sea que este poder va a tener grandes facultades para hacer milagros, para hacer prodigios. Entonces, como eso se va a desencadenar, nosotros tenemos que estar escudados. Tenemos que estar listos. Tenemos que estar prevenidos. A sabiendas de todo lo que el diablo piensa hacer, de qué forma va a atacar, de qué forma se va a presentar, para no ser engañados. Eso es así. Ahora, vamos a Mateo 24:15. ¿Qué dice Mateo 24:15? Dice así. Lo leímos, pero lo vamos a leer nuevamente. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, Mateo 24:15. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Antes de ir al siguiente versículo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿De cuál abominación está hablando? Aquí está mencionando el profeta Daniel. Vamos a Daniel 9:27. A ver qué nos dice Daniel 9:27. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y también vamos a ir ahí al mismo Daniel, capítulo 11, versículo 31. Daniel, capítulo 11, versículo 31. Y se levantarán de su parte
tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Y también vamos a leer el capítulo 12 de Daniel y el versículo 11. Leamos Daniel 12, 11. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. O sea, aquí está diciendo de nuevo, está mencionando en los 3 versículos, Daniel está hablando de una abominación desoladora. Un evento que la misma palabra lo dice, abominación, algo abominable, algo repugnable, algo que Dios rechaza rotundamente. Y vamos a ver de qué se trata, de qué está hablando la Biblia precisamente cuando está diciendo una abominación. Y tenemos que ir para eso, pues, al Antiguo Testamento, porque hay muchas formas hay muchos ejemplos de cosas que Dios describe como abominables. Vamos a Deuteronomio, capítulo 27, versículo 15. Deuteronomio, capítulo 27, el último libro del Pentateuco, versículo 15. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. ¿Cómo dice? ¿Qué palabra dice? Abominación a Jehová. Obra de mano artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Abominación está escribiendo aquí este versículo, que está hablando de que una persona haga una escultura, una estatua, una imagen, una figura de fundición, ya sea de piedra, de madera, de bronce, de cobre, de plata, de oro, de cualquier material. Dice que para Jehová el que alguien haga una fundición, una imagen de cualquier objeto que Dios ha creado, eso es un símbolo, una señal, un significado de abominación. Dios no lo tolera, lo rechaza de una manera categórica. Eso no lo quiero, dice Jehová, eso es abominación. Como un ejemplo, ahora vamos a Levítico 18, 22, para ver otro ejemplo de lo que Dios llama abominación. Levítico 18, 22. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. O sea, lo que está diciendo aquí este versículo es que no van a tener un encuentro sexual, un hombre con un hombre o una mujer con una mujer, porque eso para Jehová es abominación. No lo tolera, es algo que Dios lo repugna. Abominación, un pecado grande para Dios. Son pecados inmorales. O sea, lo que está diciendo acá con esto de la abominación desoladora que habla Mateo 24:15 y que está haciendo referencia porque eso lo menciona antes, Jesús lo que está haciendo es citando a Daniel. Leímos Daniel capítulo 9 versículo 27, el 11:31 y también el 12:11 donde describe ahí la abominación desoladora. O sea, lo que está haciendo referencia a Jesús es, miren, cuando se cumple lo que dijo el profeta Daniel, la abominación desoladora. Ustedes tienen que estar pendientes. Tiene que ver con una apostasía de carácter religioso.
Esto es lo que tiene que ver. Ahora, veamos algo que escribió aquí la sierva del Señor en el conflicto de los siglos. Dice en la página 22 ella, Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido por la incredulidad y la rebelión, y que corría presuroso a recibir el pago de la justicia de Dios. Jerusalén, dice que Cristo vio a Jerusalén que estaba presta a recibir el pago de Dios, la retribución por sus obras. Ahora, tenemos que ver también, en el primer tema yo mencioné, que estos evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, había que estudiarlos juntos, los 3 capítulos, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, para poder captar, porque habían cosas que decía Mateo, Marcos las declaraba de una forma diferente, pero agregando un nuevo material, y en el caso de Lucas, nuevos aportes también, mencionando el mismo tema. Al leerlos los 3, al unirlos, podemos ver que ya hay un significado adicional, más amplio del tema que estamos en estudio. Y vamos a regresar al versículo para poder ilustrar mejor lo que estoy queriendo decir. Mateo 24:15 lo vamos a leer. Mateo 24:15 dice, por tanto, Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Ahora, vamos a Lucas 21:20. Está hablando de lo mismo allá, el médico apóstol Lucas 21:20. Dice así. Pero cuando viereis, dice, a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Qué es lo que vio, lo que describe Mateo? Cuando viereis la abominación desoladora. ¿Y qué es lo que ve entonces acá Lucas? ¿Qué es lo que describe? O sea, ¿qué es lo que está más bien, qué es lo que está transcribiendo Lucas por inspiración de Dios? Que él está plasmando las palabras de Jesús. Mateo igual, pero lo hacen con nuevas cosas que nos van a ayudar a entender lo que quiso decir Jesús. Dice, cuando vierais la ciudad de Jerusalén, en Lucas 21:20, cuando la vierais rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Quiere decir que la abominación desoladora tiene que ver con el tiempo que estuvo rodeada, sitiada la ciudad de Jerusalén por los ejércitos romanos. Ahora, ¿qué tenía que ver, qué podemos ver nosotros de abominación desoladora con los soldados romanos sitiando Jerusalén alrededor del campo de la ciudad? ¿Qué de extraño hay ahí? ¿Qué de nuevo? Bueno, los ejércitos romanos, como otros imperios que se levantaron, acostumbraban ellos, cuando iban a atacar, cuando iban a hacer un sitio de alguna ciudad, lo que hacían era que se colocaban un buen círculo de soldados alrededor del lugar que iban a atacar. Y en el caso de los romanos, que es el caso en mención, vinieron ellos y colocaron lanzas con su bandera sobre el campo que circundaba la ciudad. Y en cada lanza, en la punta de la misma, tenía un estandarte. Y en cada estandarte, lo que tenían en esa, como imagen ahí en el mismo, al final de la lanza, era una imagen de un sol.
que era era el dios principal de los romanos, que era el dios que ellos adoraban. Entonces, tiene que ver con adoración, tiene que ver con imágenes, tiene que ver con idolatría, con apostasía, tiene que ver con el hecho de que lo que estaba resaltando Roma en ese momento era el dios Sol, contra el dios de los judíos que supuestamente él los estaba acompañando como nación. Ellos creían eso y ciegamente estaban confiados en que Dios los iba a librar. Rodearon la ciudad y esa era la señal, porque ahí dice la abominación desoladora. Y vamos a ilustrar mejor esto con el libro de Ezequiel. Vamos a ver un poco Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8, versículos del 12 en adelante. Lo vamos a leer hasta el 18. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras, pintadas de imágenes, porque dicen ellos, nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. ¿Qué más dice? Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Versículo 14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Versículo 15. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Las mujeres estaban en el versículo anterior endechando a Tamuz. Tamuz era el hijo de Nimrod, el fundador de Babilonia. Y lo estaban endechando, o sea, lo estaban adorando, se estaban postrando delante de él. Dios considera esto como una abominación, algo aborrecible, que no lo tolera, lo rechaza. Versículo 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente. ¿Por qué tenían sus rostros hacia el oriente? ¿Qué es lo que pasa en el oriente? Es el lugar donde nace el sol. Y hacia allá estaban postradas sus espaldas, dice, sus rostros. Y sus rostros hacia el oriente, y adoraban ¿a quién? Al sol, postrándose hacia el oriente. Esa es una abominación para Dios, la adoración al sol. Dios hizo el sol para alumbrar, para dar calor a la tierra. Pero no lo hizo para que nos formáramos una imagen del sol y lo adoráramos. Eso hicieron los romanos. Tenía en el entorno de la ciudad de Jerusalén el símbolo del sol, su Dios. Rodeando la ciudad de Jerusalén, teniendo ya una apostasía terrible, sigue diciendo el versículo 17. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que se hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. O sea, lo que está queriendo decir es que llevan al colmo de las abominaciones que se hacen. Pues lo que están aplicando son abominaciones que
dan un mal olor. Versículo 18. Pues también dice, yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Esta profecía de Ezequiel tiene un doble cumplimiento. ¿Ya se cumplió una vez? Sí. Y tiene que ver con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Esto tiene más bien una proyección mucho más amplia porque se cumplió en el Antiguo Testamento, se cumplió en el Nuevo Testamento y se va a cumplir al final de los tiempos. Si nosotros vemos que una profecía, Jesús, si nosotros vemos aquí Mateo 24, la mayor parte de las cosas que están descritas ahí ya se cumplieron, al pie de la letra. Y entonces nosotros, ¿por qué estamos dudando? Porque mucha gente duda de que eso se va a cumplir en un futuro. Claro que se va a cumplir. Dios dice que Él no cambia, que Él es fiel, que Él no es hombre para que mienta. Él es todopoderoso y Él tiene un plan diseñado para la humanidad y tiene un tiempo específico donde va a poner un alto a toda la maldad que hay en la tierra. Hay un momento donde Él va a decir, ya no más. Vamos a Apocalipsis. Vamos a leer algo de eso. Apocalipsis 22, 11. ¿Hasta qué momento va a llegar eso? Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Ese versículo está hablando, lo que está hablando es el cierre del tiempo de la gracia. La puerta de la oportunidad para usted y para mí, para poder acercarnos y consagrar nuestra vida a Dios. Se va a terminar muy pronto. Se va a terminar y se van a pronunciar las palabras de Cristo descritas aquí. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Por qué? Porque nadie va a poder ya interceder por otra persona. Aunque doble rodilla y aunque esté día y noche orando de rodillas, no lo van a escuchar. Ya nadie va a recibir oraciones en el cielo. Ya Jesús ha levantado sus manos, consumado es. De la misma forma como lo dijo en la cruz. El plan de redención estaba cumpliéndose al pie de la letra. Tenemos muy poco tiempo. Ahora, estamos hablando de la abominación desoladora. Dijimos que tiene que ver con una abominación de carácter religioso. Y vimos que si habla de que la abominación desoladora tiene que ver con ser rodeada la ciudad de Jerusalén en el año 70 por los soldados romanos y que en cada lanza al final en el estandarte tenían una imagen de un sol. ¿Será que al final de la historia, al final de estos tiempos, va a suceder lo mismo? Un sitio donde ese sitio va a tener que ver con el sol, con la adoración al sol, porque en realidad mucho se habla del número de la bestia, sí, del anticristo, sí, pero en realidad, en esencia, lo que el diablo quiere es nuestra adoración para él y no para Dios. O sea, el tema en discusión en estos últimos tiempos va a ser a quién adoramos, a quién adoro yo, a quién está o desea o se compromete a adorar usted.
recuerde que el tema de adoración tiene que ver también con obediencia. A quien nosotros decidimos adorar, a ese obedecemos. La Biblia dice que el Espíritu de Dios es dado a quienes le obedecen. Así que usted tiene que estar dispuesto, yo tengo que estar dispuesto a adorar a Dios a costa de lo que sea. Aunque parezca difícil, contrario a los prejuicios que yo pueda tener, paradigmas que pude haberme formado en la mente, a mi formación desde pequeño, porque muchas personas dicen, pero ¿cómo es posible que yo pueda retroceder de mis creencias, de mi cultura, de mi ambiente familiar? Esto me parece un poco extraño. Bueno, Pablo dice que para los que no conocen el Evangelio les parece locura. Pero Dios está llamando a personas hoy en día fieles que quieran obedecerle, que se mantengan firmes ante la verdad, a sabiendas de que Dios está desde arriba viendo todo y que hay una amenaza para los que decidan no hacerlo, para los que decidan acomodarse, plegarse a una presión humana. ¿Qué es lo que va a pasar? Apocalipsis 14, versículo 10. Él también, haciendo una advertencia contra los que adoren a la bestia y a su imagen, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Qué es lo que va a pasar con? Esta es la amenaza de Dios contra los que adoren a la bestia y a su imagen. Van a beber el vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y serán atormentados con fuego y azufre. Este fuego y azufre tiene que ver, la única parte donde nosotros encontramos registrado en la Biblia que Dios castiga con fuego y azufre, están registrados en Sodoma. Y la Biblia dice que la destrucción de estos últimos tiempos va a ser similar a Sodoma y Gomorra. Va a llover fuego y azufre. Y si usted está con sus creencias a medias o está pensando, sí, yo sé que esto es así, yo sé que no es como me lo han enseñado, pero es que no puedo porque ¿qué van a decir mis amistades? ¿Qué va a decir mi familia? Usted tiene que decidirse por Jehová. Decídase. El sitio de los soldados romanos con la imagen del sol, como lo hemos mencionado, hoy en día también se va a formar un sitio. Y el sol tiene que ver con adoración. Si usted, Dios ha declarado en su palabra que Él tiene una señal. Por lo tanto, cuando Satanás vio que el Señor dice, esta es la señal entre mí y mi pueblo, yo también tengo que tener una señal, al igual que Dios, para engañar a la gente. No puede estar solamente Dios con una señal, yo también ocupo una señal. Y esa señal tiene que ver con un día de adoración. Dios dejó un día de adoración que es el sábado. Satanás dice, no, yo voy a ocupar el domingo. ¿Y cómo se dice en inglés domingo? Sunday, día del sol. Tiene que ver con adoración. Tiene que ver estrictamente con esto, porque el diablo no cambia sus ambiciones. Cuando tuvo a Jesús en sus manos, lo tuvo frente a frente a disposición para que lo pudiera tentar. La tentación que hizo el diablo para Jesús, el resultado era que él lo que estaba buscando era que Jesús lo adorara a él. Vamos a leer algo de eso, Mateo 4. Mateo 4. Dice el versículo 4. Después de que el diablo le dice a Jesús,
que convierta las piedras en pan. Porque Jesús era un ser humano igual que nosotros, padecía hambre, sed, sudaba, lloraba, se cansaba. Dice el versículo 4 del capítulo 4 de Mateo. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo respondía Jesús al diablo? Con un escrito está. Ahora dice el versículo 5, 6 y 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Sigue diciendo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Miren cómo el diablo es astuto. Él está citando la palabra de Dios. Le dice, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu piedra en pie. Eso es lo que le está diciendo aquí el diablo. ¿Qué más dice el versículo 7? Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjense que el diablo citó aquí la Biblia, y es cierto lo que dice ahí. El problema es que el diablo la cita de una forma astuta. La cita la Biblia, pero de una forma incompleta. Porque el diablo está citando acá un texto del Antiguo Testamento. Y vamos a compararlo, vamos a ver lo que dice Salmos 91:12. Vamos a ver lo que dice Salmo 91:12. Dice Salmo 91:12. Vamos a leer desde el versículo 11. O sea, el 12 es lo que está citando el diablo acá. Miren lo que dice el 12. Vamos a leer el 2, pero primero el 12 para ver que el diablo cita el versículo 12. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Ahora vean lo que dice el versículo 11. O sea, el diablo cita de manera incompleta las Sagradas Escrituras para torcerlas. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. ¿En dónde? En todos tus caminos. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos sus caminos. O sea, los santos ángeles los van a guardar, sí, pero en los caminos de Dios, siempre y cuando estemos en los caminos de Dios. Ahora sigue diciendo acá el versículo 9 del Evangelio según San Mateo capítulo 4. Versículo 8 hasta el versículo 11. Mateo 4 del 8 al 11. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y miren al final lo que le pide el diablo a Cristo. Y le dijo, todo esto te daré si postrado ¿qué? Me adorares. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que requiere el diablo? Adoración. ¿Usted cree que desde ese entonces para acá el diablo está solicitando, está necesitando otra cosa de la humanidad? No, está pidiendo lo mismo, adoración. ¿Usted adora en sábado a Dios o usted adora en domingo a Satanás? Y luego el versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete, le dijo Cristo a Satanás. Lo repelió, lo rechazó, lo corrió para no seguir entrando en tentación. Escrito está. Esa era la frase con la que Jesús contestaba. Escrito está. No empezaba a dar argumentos y esto, y es que yo creo aquí, es que yo creo allá. No.
escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Y dice el versículo 11 para terminar. Versículo 11. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Gloria a Dios por eso. Cristo venció a Satanás en el monte de la tentación, y después de eso vinieron ángeles a confortarlo y le servían. Los santos ángeles vinieron al auxilio del maestro a poder auparlo, a poder fortalecerlo. Después de estar 40 días y 40 noches en ayuno, entrando en tentaciones con el diablo. Es tremendo esto. Le servían porque Cristo, al igual que nosotros, padecía de todas las mismas necesidades de cualquier ser humano. Él necesitaba la fortaleza del Padre. Él necesitaba que el Padre estuviera siempre ahí con él, que fueran, por eso mismo el mismo Cristo dice, el Padre y yo, uno somos. No una sola persona. Está hablando que son uno en qué, en propósito, en objetivo. Eso es lo que está diciendo. Ahora, entonces, volviendo a Mateo, todo eso tiene que ver con lo que estamos estudiando. Porque el tema del final de la historia de este mundo, pues tiene que ver con adoración. No tiene que ver con otra cosa. El diablo está exigiendo lo mismo de la humanidad. Que lo adoremos a Él. Y no se trata solamente de postrarse delante de Él, no. En el momento que usted obedece a una ley del hombre por encima de la de Dios, entonces usted está eligiendo a quién adorar. Si al hombre o a Dios. Y todo lo que no es con Dios, es contra Dios. El mismo Cristo lo declaró, ese término, de esa forma. Ahora, dijimos que el estandarte tenían un logo, una imagen de un sol. O sea, tiene que ver con una apostasía religiosa. Apostasía no es otra cosa que apartarse de la verdad. Hacerse a un lado y tener otra creencia alterna, fuera de la que están descritas en la palabra de Dios. ¿Será que en estos últimos días va a haber una iglesia que va a enseñar otra cosa o que está enseñando otra cosa que no esté escrito acá? Claro que sí. Claro que sí. Y tenemos que ir avanzando en esto, ya el tiempo nos está consumiendo. Y quiero, para terminar, decirles que pronto, muy pronto, en el mundo entero, al igual que en los días de la destrucción de Jerusalén, se va a dar un sitio, y ese sitio tiene que ver con adoración al sol, y se va a decretar una ley dominical que exija a todas las personas a que guarden el domingo como día de descanso, contrario a lo que dice la Escritura del sábado. Y en ese momento, y solamente entonces, en ese momento, es que se trazará una línea demarcatoria. Y usted y yo vamos a tener que tomar una decisión. ¿A quién servimos? Va a ser triste, duro, porque va a estar en juego nuestros trabajos, nuestros negocios, nuestras cuentas bancarias, nuestras posesiones, nuestros derechos de libertad de expresión, de locomoción, de libertad de culto. Hoy la tenemos, por lo menos aquí en nuestros países, la tenemos. Pero esa libertad dentro de poco tiempo se va a restringir, no sabemos cuándo. Pero todo va encaminándose hacia allá. Y hoy más que nunca tenemos que estar cimentados en un firme, así dice Jehová de los ejércitos. Y no dudar de lo que dice la Biblia, sino que escudriñarla con la ayuda del Espíritu Santo, con sumisión, queriendo aceptar lo que dice la Biblia. No querer hacer que la Biblia diga o crea lo que yo tengo en mi mente. No.
tenemos que abrir nuestra mente y esperar que los preceptos descritos acá se incrusten en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y como dice Jehová mismo, les voy a cambiar el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Y en ese corazón de carne voy a colocar mis leyes, mis estatutos, para que ustedes los obedezcan. Y siempre está la promesa de Dios, que cuando un hijo, cuando Dios ve que un hijo lo honra, Él se declara también a honrarlo como un premio, como una respuesta a esa obediencia uniforme que un hijo de Dios tiene para con su Padre, para con su Dios. Y esperamos, por la gracia y la misericordia de Dios, estar fieles en aquel día para obedecerle y ser parte de ese grupo que se mantenga firme ante las pruebas de este mundo. Aunque las presiones sean grandes, pero tenemos que estar siempre de parte de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, es mi deseo ferviente en oración para cada uno de ustedes.